¿Por qué has elegido escribir sobre Martí Varela? Como es sabido, he dedicado toda mi vida al estudio de la obra de Martí, también a la divulgación de su pensamiento. Y en el caso de Varela, la devoción es más, la devoción práctica, quiero decir, es más reciente, de los últimos 24 años. Entonces, eso es inevitable porque Martí y Varela son los fundadores de la nación cubana y yo desde niño me siento cubano, dueño de mi país, no una especie de, como digamos, de agregado desgraciado de un país perdido. No, este es un país pequeño, es un país pobre, es un país con muchas dificultades como lo tienen todos los países, pero también un país glorioso en sus grandes personas, entre ellas Varela y Martí. Ellos conforman además una unidad prodigiosa de pensamiento y de acción que para mí es la clave del futuro de Cuba y que creo que tiene que decirle también mucho a muchos pueblos, porque ellos vieron la vida de nuestro país, la vida de sus conciudadanos y la vida propia en un sentido universal. Yo soy pequeño, no puedo llegar allí, pero eso sí, puedo defenderlos a ellos y a eso me atengo. ¿Te identificas con sus valores, su pensamiento y su accionar? Por supuesto que me identifico con los valores de Varela y de Martí. Con Varela forma excepcional, puesto que soy católico. Y yo creo además que él es un gran maestro de teología y un gran maestro de cristianismo. En el caso de Martí, ni hablar, es mi adoración perpetua, vamos a decir, mi veneración perpetua desde que era un niño. Desde que tenía 6 años, mi mamá me enseñó a leer en la Edad de Oro. Pero hay que tener en cuenta que la identificación con los valores de estos dos grandes hombres es algo muy difícil cuando se pasa del pensamiento a la acción, a la vida concreta. Estas dos personas, además de genios, fueron héroes. Y héroes en una dimensión muy difícil, cada uno de ellos, cada una en versiones distintas, porque en el caso de Varela, él fue un hombre absolutamente pacífico, como buen sacerdote. Y en el caso de Martí fue un hombre que tenía una paz interior inmensa, pero que tuvo que asumir la violencia. Esto no lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer una persona que no tenga una predestinación para cumplir con esa misión de Dios. Pero eso sí, incluso los pequeños podemos hacer algo. Podemos identificarnos con esos valores, podemos defenderlos, podemos apoyarlos cuando aparecen otras personas que tienen más rango que uno. Y también uno puede tensarse como la cuerda del violín del padre Varela, tensarse al máximo para tratar de sacar de sí lo máximo con riesgo, con dificultades, con sufrimiento. Y créeme, yo he hecho algo de eso. Otra cosa es la pequeñez, que esa sí no la puedo eliminar, porque la pequeñez tiene también su gracia y también tiene su utilidad, puesto que el mundo está lleno de pequeños y porque no hace falta otro Martí y otro Varela en Cuba, no, lo que hace falta es buenos discípulos suyos. ¿Qué clave del pensamiento de Martí Varela es imprescindible para la Cuba actual y futura? Lo que hermana el pensamiento de Varela con el pensamiento de Martí, el pensamiento de Martí con el pensamiento de Varela, aparentemente es, en primer término, la idea de la independencia de Cuba. Sí, porque Varela la deseó y Martí la impulsó. Ahora bien, el país hace rato que es independiente políticamente, hasta donde se ha podido, ¿comprende? Pero al menos tiene un mínimo de independencia política y desde luego de independencia cultural también. Pero lo que realmente es básico para Cuba, lo que era básico entonces, aunque no se veía mucho, y lo que es básico ahora y se ve cada día más, y este carácter básico es realmente el más profundo, es en ambos casos la idea de la libertad y del amor. La libertad como don de Dios, que sale del amor de Dios en Varela y que regresa al amor de Dios en Varela.
Y en el caso de Martí, que no era un sacerdote y ni tampoco era un católico, sino que era un librepensador de matriz cristiana, pues también esa libertad permanece todo el tiempo ligada a la idea de la fraternidad. Y eso es muy importante porque ahora se habla mucho de la libertad, pero se habla de una libertad humana que no tiene que ver con Dios y que no tiene que ver con el amor. La libertad que no tiene que ver con Dios, que no sale de Dios ni conduce a Dios, o por lo menos que no conduce a los valores de Dios, cuyo valor central no es la libertad, sino el amor. Esa libertad no vale un centavo y no va a avanzar en el mundo. Lo que sí yo defiendo es que la libertad que sale del amor de Dios y que conduce al amor de Dios, incluso a la realidad de Dios en cada persona, esa sí que va a avanzar y esa tenemos que defenderla en forma heroica, y en Cuba apoyándonos en Martí y en Varela. ¿Qué es lo más importante que encontrarán los lectores en el ensayo que has escrito? En este ensayo mío sobre el humanismo cristiano en Martí y en Varela, creo que lo fundamental es la idea del humanismo. ¿Comprende? Eso creo que es lo fundamental. Esto en este momento es básico. Observen que estamos llegando al límite de la tecnología, en la que hay unas máquinas que pueden, ¿cómo diríamos?, competir y superar al hombre en una de sus dimensiones, que es en la dimensión de una inteligencia que en realidad es parcial. La máquina jamás tendrá una inteligencia biológica. La pasión amorosa no la van a tener las máquinas. Sin embargo, el hombre está tan enamorado del asunto del dominio del mundo, o mejor dicho, del dominio físico del mundo, pero también en realidad del dominio del mundo y de su propia realidad, que cree que si tiene esa cantidad de inteligencia, esa exacerbación de la inteligencia no biológica y no espiritual, va a lograr algo, pero no va a lograr nada. Es decir, va a lograr, pero un verdadero infierno. En ese caso tenemos que empezar ya a darnos cuenta de que el humanismo cristiano no es una cosa muy bonita, comprende, que es algo muy delicado, muy gracioso, en la que creen algunas personas que no tienen nada que hacer en este mundo. No. Esto está al orden del día en forma radical. La tecnología no tiene, como dicen ahora algunos tipos, una vida propia. Lo que tiene vida propia es el ser humano y la humanidad. Vida propia en Dios, pero vida propia. De manera que tenemos que darnos cuenta de que somos humanos y que hacernos muy inteligentes como para resolver no sé qué problema de la realidad no nos va a resolver el problema de la realidad. ¿Por qué estamos aquí y para qué? Esa es la respuesta que da Cristo, es la respuesta que da el amor, y por lo tanto tenemos que vernos a todos nosotros como hombres y mujeres, como seres humanos dignos de amor y capaces de amor, y no tratar de hacer la felicidad o buscar la felicidad humana sobre la base de hacernos más inteligentes que Einstein. No, ¿para qué? Si se te ha quedado algo en el tintero, ¿qué quisieras comentarle a los lectores en este mensaje? Más allá de este ensayo, hay que tener en cuenta que efectivamente estas dimensiones del humanismo cristiano, del equilibrio entre la libertad y el amor, o más que el equilibrio entre las precedencias, quién va adelante, quién va detrás y cómo funciona, que por cierto, esto es explicable también y descifrable desde el mismo punto de vista de la teología trinitaria, que tiene en Santo Tomás un punto alto. Bien, les recomiendo que estudien eso. Pero ante todo lo que quiero decir es que más allá del humanismo cristiano, como teoría, como descubrimiento, como pensamiento, como lo querramos llamar, está el hecho de que esto tiene que efectivamente materializarse en la práctica. Y no es posible hacerlo fuera de la democracia. Ahora bien, ¿de cuál democracia? La democracia que existe, la democracia que se empeña en todo momento en tener el culto de las instituciones, de las leyes, las constituciones, los procedimientos. Nada de eso es en sí la democracia.
¿comprende? Eso no es la democracia. Esas son las instituciones de la democracia que son necesarias pero no suficientes, para decirlo en términos matemáticos. No, no es así. La construcción de la democracia tiene que empezar por la cultura democrática. ¿Comprende? Es la cultura democrática la que hace que las instituciones democráticas funcionen. De lo contrario, tendremos todos los fraudes estos habidos y por haber que estamos teniendo últimamente. Y esa cultura no se fabrica, comprende, mediante los medios. No se fabrica de ninguna manera mediante la propaganda política. No, eso se hace, hay que lograrla mediante la educación. Y hay que lograrla mediante la educación creíble. Y para que la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes sea creíble, tiene que empezar por ser creíble en la persona que imparte esa educación. O lo que es lo mismo, para que tengamos una cultura democrática basada en el humanismo cristiano, tenemos que empezar por la construcción de verdaderos demócratas cristianos. No del Partido Democracia Cristiana, que es una dimensión mundial y yo la respeto mucho. No, no se trata de eso. Se trata de la construcción en cada uno de nosotros de esos valores del humanismo cristiano. Eso es lo que desde luego no estaba en el ensayo porque no tiene por qué estar. Pero ahora se lo dejo a ustedes como, digamos, una recomendación. Muchísimas gracias.